Buenas noches, queridos telespectadores de Canal 44. Soy Gunter Ceballos y nos vemos nuevamente este miércoles en nuestro programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres. Esta noche ya escuchábamos que había nuevamente otra serie de manifestaciones en Madrid, manifestaciones, por cierto, ilegales, y que han sido, pues naturalmente, reprimidas por la policía como tenía que ser, porque tenía que ser por ser ilegales, quiere decir, y porque habían pues roto también nuevamente el cordón policial. Bien, nosotros esta noche vamos a hablar precisamente de este tema, de lo que ha ocurrido ayer, de lo que está ocurriendo y fundamentalmente porque nos interesa, porque esto nos afecta, entre otras cosas, nos afecta a la imagen de España, pero también porque hay un movimiento que, bueno, pues de descontento popular, que no solamente está representado precisamente por estos señores del 25S, sino en general por buena parte de la población que probablemente no, desde mi punto de vista, no ha ido a Madrid porque tiene pues ciertas reticencias, ciertos temores a mezclarse con gente que, bueno, pues va a iniciar una serie de problemas. Se ha visto también que esta gente que ha iniciado esos problemas, pues han ido pues muchos encapuchados, muchos pues escondiendo realmente su identidad, y bueno, pues claro, independientemente que ha habido mucha gente que ha actuado de forma pacífica y con todo su derecho, y bueno, o sea, hay gente que no lo ha hecho así, y entonces la pregunta está el por qué es lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido. Bien, para ello cuento con una serie de personas que nos van a aclarar el panorama, y desde un punto de vista quizá algo distinto al que se escucha en el resto de medios de comunicación. En primer lugar, muy buenas noches, César Lambea Maestre. Buenas noches. Don César es secretario general de la Confederación Española de Policía, del sindicato CEP en Aragón. Igualmente me acompaña don David Pac Salas. Muy buenas noches, David. Hola, buenas noches. David es compañero de la universidad, es sociólogo y, bueno, pues ha hecho una serie de estudios sobre el movimiento 15M, ¿vale? También, sabiendo de este tema, pues hay una vinculación estricta entre uno y otro, porque el movimiento sigue siendo el movimiento prácticamente indignado. Sí, es el movimiento de indignación. Es una derivada, digamos, del 15M. No todos del 15M estaban de acuerdo con esta actuación de ayer. De hecho, ha habido bastante debate en estos últimos meses en torno a quienes apoyaban. Había algunos que eran contrarios a esta actuación. Pero sí que en la génesis inicial es la misma, es el movimiento del 15, o sea, a partir del movimiento de indignación del 15M. Muy bien, César y David, un momento voy a presentar a mis contertulios que nos van a acompañar esta noche y enseguida estamos con unas pequeñas preguntas que os voy a realizar. Bien, tenemos a mi izquierda a doña Vanessa Monge. Buenas noches, Vanessa. Hola, buenas noches. Vanessa es máster en análisis político, es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración y, bueno, pues está realizando también un poquito un seguimiento de lo que vendría a ser este movimiento. Y igualmente me acompaña, bueno, pues a mi izquierda también, Cristina Andreu. Buenas noches, Cristina. Hola, buenas noches. Cristina Andreu Nicuesa es psicóloga, es especialista en perfil geográfico criminal. Y bueno, quizá a lo mejor no vamos a utilizar ese argumento, pero bueno, va a ser una cuestión totalmente diferente, pero sí que nos vale tener un psicólogo también para explicar un poquito el comportamiento de determinadas mentes, ¿no? Quizá a lo mejor puede ser interesante. Sí, pero sobre todo también para analizar la parte del movimiento. Políticos también podría ser también puede ser interesante también. Muy bien, pasamos pues a la entrevista y voy a preguntarle a David. David Pac, has realizado una serie de análisis, generalmente tenemos la oportunidad de hablar constantemente en la universidad y sé que, bueno, pues te gusta mucho pues hablar de estos temas, es decir, sobre todo la raíz, el motivo, las causas por las cuales unos movimientos como son los que han ocurrido pues ayer, el movimiento indignado, es decir, de 15, bueno, pues 15, ¿qué era, perdón? Era 25S. 25S ayer, y el ¿no? 15, sí, no, pero me refiero al otro, el 15M. 15M, ¿no? Que habías analizado, el 15M. Bueno, en ese movimiento, es decir, ¿qué características podemos encontrar, digamos, hablando sociológicamente en ese movimiento, qué tipo de personas, cuáles son las características fundamentales? En nuestro trabajo que hicimos, como os comentaba, sobre el 15M, estuvimos haciendo lo que se llama observación no participante en asambleas del 15M durante la acampada que se llevó a cabo durante el mes de mayo y junio del año pasado. Lo que se ve que hay un proceso de una génesis, digamos, una estructuración compleja de ese movimiento. No nace el día 14 por la noche ese movimiento. Nosotros planteamos que había tres elementos que explicaban el movimiento. Por un lado, lo que sería
la desafección política, la desafección no de la política, sino de los políticos, que son dos cosas distintas. A veces el movimiento 15M es un movimiento político, o sea, es un movimiento que, digamos, que le gusta la política. Otra cosa es que no le gustan los partidos políticos que hay en este momento, ¿no? Esto sería una primera causa, es el proceso de desafección. Si nosotros miramos algunos indicadores, como por ejemplo el indicador que desarrolla el CIS, un sondeo de opinión que hace todos los meses, sobre cuáles son los 3 problemas más importantes que tienen los españoles, podemos ver cómo ha habido una evolución de lo que es el proceso de desafección de los partidos políticos importante. En este momento está por encima del 25% las personas que dicen como tercer problema de los españoles la clase política. Yo creo que esto es un asunto clave. El segundo elemento que interviene en este proceso es la situación de crisis económica que existía en ese momento y que continúa en la actualidad. Es un proceso que conlleva en España un tasa de paro de un 24% de paro en este momento y una parte importante de los que están participando, que son los jóvenes, que tienen tasas de paro por encima del 50%. Y por otra parte, añadiendo a esta cuestión económica, hay un proceso por así decirlo, de desarrollar unas críticas importantes a lo que serían las entidades y mercados financieros, que va vinculado también a esas. Es decir, hay unos que son los que han creado la crisis y de alguna forma pues no están pagando o no son responsables, no se les está responsabilizando de la actuación de esa crisis. Y el tercer elemento que aparece en el 15M es digamos, ese elemento más sociológico. Estos otros dos pues podrían tener que ver con la economía o con la política, ¿no?, con la ciencia política que nos acompaña aquí, que sería el poder de la fuerza instituyente, es decir, el poder de la gente. La gente se da cuenta, participa, nosotros habíamos hecho algunos trabajos sobre participación política, y se da cuenta que cuando participa es cuando él percibe que es importante esa participación. Y en aquel momento, debido sobre todo a la aparición en los medios de comunicación, lo hicieron en un momento muy concreto, si recordamos, es una semana justo antes de las elecciones municipales y autonómicas, y eso hace que actúen de altavoz y ese movimiento aparece al día siguiente conjuntamente con, como sabemos, con la manifestación que hubo en Madrid y también con la reacción por parte de los medios y cuerpos de seguridad del Estado de aquella tarde, ¿no? Eso hace que ese movimiento aparezca en los medios de comunicación, no solo españoles, sino europeos y de ámbito mundial, ¿no? Esos 3 elementos serían, ya si quieres, seguimos hablando más adelante. Claro, porque hay un elemento quizá a lo mejor no se ha tenido en cuenta, a lo mejor porque esta gente pues no está al tanto, pero creo que sí que lo sufre, que es el sistema político en el que estamos viviendo. Es decir, la forma en cómo nos organizamos políticamente. Es decir, hemos visto que hasta hace poco ha habido una restricción en cuanto a las posibilidades de que nuevos partidos formen parte del establishment político español. Quiere decir que hay una barrera de entrada a que nueva gente intente entrar, una barrera importante en cuanto a que tienen que recabar firmas, tienen que hacer un montón de cosas, que además aquí hemos tenido algún representante que ha tenido que luchar a través de la justicia para conseguir determinadas reivindicaciones que al final las ha conseguido, pero no del todo, ¿no? Quiere decir que, claro, se está blindando de alguna manera la entrada de nuevos partidos al poder político. Naturalmente saldrán partidos que como UPyD, pues ahora a lo mejor tal vez el Eva de Conde, o algunos otros, como el Partido de la Libertad Individual, que a lo mejor sí que puedan hacer frente a esa situación. Pero esto que estoy comentando ha tenido o se podría tener en cuenta en nuestro sistema, la falta de democracia que tenemos real. Es decir, claro, democracia cada 4 años, una democracia en donde solamente se vote cada 4 años, no es una verdadera democracia participativa. Quiere decir, si realmente la gente lo que está haciendo es, cuando quiere modificar una ley o cuando quiere pedir algo al Congreso, recabar 500.000 firmas para que luego, después de un coste económico elevado, pues no le sea atendido o sea rechazado, no ha sido, que yo sepa, aceptado ninguna propuesta popular hasta la fecha, ¿no? Quiere decir que ese tipo de democracia en la que uno no puede participar, en la que, como en otros países, como en Suecia, qué sé yo, en otros países del ámbito europeo, sin ir más lejos, pueden participar y decidir, bueno, pues vamos a ver, vamos a mandar una iniciativa legislativa popular y que sea el Congreso quien decida, por lo menos que entre a trámite. Esto no está ocurriendo en España. Eso se puede tener en cuenta también, el déficit democrático que tenemos quizá a lo mejor actualmente en España. No cabe duda que una de las
como muy bien sabemos, una de las cosas que más unió en el 15M es, y de las pocas propuestas concretas que aparecieron allí, sabemos perfectamente cuál es la crítica que hacían al sistema político, es el tema, por ejemplo, de las listas electorales, ¿no? Fue de las pocas cosas concretas que aparecían ahí, el tema de las listas electorales abiertas y todo este tipo de cuestiones. Comentabas antes una cosa, el 80% del arco parlamentario estaba ocupado por dos partidos, lo que es un proceso de bipartidismo, ¿no? En las encuestas que se están desarrollando ahora, desde electorales, ya no es así, ya no aparece tanto ese escenario. Ha bajado prácticamente a menos de un 60% en este momento. La última encuesta que salió la semana pasada tenían aproximadamente entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular tenían menos del 60%. Es decir, han bajado casi prácticamente 20 puntos, ¿no?, porcentuales. Eso quiere decir que sí, como está ocurriendo en otros lugares, están apareciendo una fragmentación de lo que sería el espacio político, ¿no? Y en esa fragmentación pues está apareciendo formaciones como UPyD o otro tipo de formaciones en otros ámbitos, ¿no? Bien, ¿qué tipo de personas se involucra socialmente en este tipo de actividades? Es decir, ¿son gente, pues se podría decir, simplemente descontenta? ¿Son gente a lo mejor de izquierdas? ¿O qué tipo de personas, digamos, dentro del análisis que se ha podido ver, qué tipo de personas? Esto ha habido pocos, digamos, desde el punto de vista cuantitativo, ha habido pocos estudios que se han desarrollado, ¿no? Lo primero que llamaba la atención era la variedad de edades. Encontraba gente de 16 años, de un instituto que estaban, yo en las asambleas lo planteaba, ¿no?, los problemas que tenían con el profesor del examen que tenían el día siguiente, y encontrabas a alguien de 70 años que estaba planteando los problemas que tenían los pensionistas. O sea, las edades eran unas edades bastante variadas. Es verdad que cuando quizás se identificaba mucho con gente joven. Y luego, desde el punto de vista de lo que sería la extracción, por así decirlo, política, había bastante gente de movimientos sociales, gente que estaba ya muy bregada en este asunto, porque si no, probablemente no se hubiera podido hacer o tener el éxito que tuvo, ¿no? Se desarrolla a partir de democracia directa ya, o sea, democracia real ya, en fin, se desarrollan una serie de movimientos que estuvieron trabajando durante 3 o 4 meses, aunque no se veían. Por eso muchas veces se dice, ¿qué ha quedado del 15M? El 15M, como hemos visto, como vimos ayer, está aquí. Otra cosa es que son movimientos que no pueden estar permanentemente ante la opinión pública, sino que se esconden, son movimientos guadiana, aparecen y desaparecen, pero el movimiento de indignación está aquí. Y eso se pudo ver, por ejemplo, ayer, que más allá del número de si son muchos o son pocos, ¿no? Hay algunos pues que la delegación del gobierno lo cifra en 6.000 personas. Yo, por lo que estuve viendo ayer por la noche en determinadas televisiones, incluso ahora es muy fácil, ya sabéis, esto de grabar y colgar, pues la verdad es que se veía mucha gente, ¿no? Se veía mucha gente. Sin embargo, ha habido un descontento por parte de muchos asistentes a estas manifestaciones, que yo estoy seguro que eran, pues a lo mejor quizá más de 5.000 personas, evidentemente, quizá a lo mejor llegarían a 15.000 probablemente, ¿no? Este tipo de descontento, es decir, hace que, bueno, pues de los asistentes, me refiero, hacen, bueno, pues que haya una especie de desilusión en cuanto a que en el momento en que se ejerce la violencia, porque los primeros que ejercieron la violencia, y esto lo dicen ellos mismos, fueron pues un grupo minúsculo de personas que estaba, bueno, a partir de las 7 de la tarde, pues infiltrados de alguna manera en este movimiento. Había muchas otras personas que lo hacían pacíficamente, y claro, al introducirse este tipo de personas y saltar las vallas es cuando realmente la policía actúa. Y esto creo que ha quedado demostrado, pues, y está demostrado en los vídeos. Esto no quiere decir que, para nada, es decir, no haya mucha gente que pueda estar indignada, desde luego indignados estamos muchos, pero esto hace un flaco favor, digamos, al resto de indignados. Quiero decir que, de algún modo, pues vamos a decir que estos indignados son los mejores aliados de la clase política, en el sentido de que, bueno, pues claro, es decir, si yo tengo manifestaciones como la que se está realizando hoy mismo o la que se ha realizado ayer, probablemente yo, como representante político, estaría muy contento y ojalá hubiese muchísimas más manifestaciones de ese tipo en donde se ejerza la violencia. ¿Por qué razón? Porque sencillamente de esta forma estoy controlando al resto de indignados, que son la gran mayoría quizás de españoles, que a lo mejor si se manifestara pues no serían pues 15.000, a lo mejor serían más de varios millones de indignados, ¿no? Y algunos que no están en ningún partido político. Yo, Gunter, si me permites, aquí sí que me gustaría discrepar con lo que estás planteando. O sea, el asunto de eso se trata. El asunto de ayer creo que no se puede quedar en que era una manifestación violenta. Es verdad que hubo actos violentos, ¿no? Por una parte y por otra, vamos a decir.
hubo actos violentos. Pero no creo que debamos estigmatizar el movimiento como un movimiento violento. De hecho, el 15M se le intentó estigmatizar mucho como un movimiento violento y no se consiguió. No se consiguió estigmatizar como un movimiento violento. Se estigmatizó como perroflautas o algunas de los estigmas o calificativos que se iban señalando. Pero no se consiguió, y mira que hubo muchos intentos a intentar estigmatizar esto. Es decir, a mí sí que me gustaría aquí, ¿no?, como decía aquel proverbio oriental, que estaba el sabio señalando la luna, no nos vayamos a fijar en el dedo, ¿no? No nos tenemos que fijar en el dedo. ¿Cuál es el problema que hay aquí? Hay un movimiento de indignación importante contra la clase política actual. Eso es el elemento. Creo que si nos fijamos en la violencia, estamos perdiendo realmente cuál es el auténtico problema. Bueno, el problema social puede ser que ayer hubo actuaciones violentas, que las hubo, ya digo, luego podemos discutir cuáles son las partes de esas actuaciones violentas y quiénes han sido y tal. Hoy ha habido, por ejemplo, una acusación que espero que desde el punto de vista de la policía se le responda. En la rueda de prensa que han desarrollado las personas que organizaron ayer el 25 de septiembre, se ha dicho que esos encapuchados eran policías. Sí. Si eso no es así, que yo no lo sé, pues habría que responder contundentemente, me imagino, hacia esa persona. Quiero decirte con esto que es verdad que en ese movimiento hubo algunas actuaciones, violentas, pero yo las que he visto, ha habido muchas violencias en ese aspecto, ¿no? Pero yo más allá iría a lo que es el núcleo. El problema social que se pudo plantear ayer, nosotros a los alumnos en clase les explico una cosa muy sencilla, y es la diferencia entre un problema social y un problema sociológico. Yo como persona que me acerco a ese problema no puedo centrarme en la violencia porque no es el problema. La gente salió ayer no para ser violenta, y he visto a muchos manifestantes que estaban enfrente de estos violentos entre la policía, entre los encapuchados y la policía, intentando que no montaran ningún follón, que no atacaran a los policías. Yo lo he visto, no sé si lo visteis o habéis visto algunos vídeos. Luego podemos hablar más de este tema. Bueno, simplemente, con esto acabo, la representación de estas personas a lo mejor estaban identificadas o se identificaban con un determinado grupo. O sea, realmente un grupo que quiere manifestarse en nombre de todos los españoles, pues lo que no puede hacer, eso lo digo directamente, es estar con banderas de la hoz y el martillo, banderas rojas o banderas de la República. Quiere decir que está representando a todos los españoles o está queriendo que los españoles hagamos y ellos también de alguna manera quieran estar representando a todos los españoles. Lo que tienen que hacer es ir a lo mejor con banderas españolas. Luego lo dejamos esto para el debate. Pasamos a la entrevista, pues precisamente a preguntarle pues a nuestro secretario general de Policía, don César Lambea Maestre, bueno, pues un poco cómo se ha visto desde el punto de vista policial esta situación. Yo os estoy escuchando, siendo que siempre que estamos la policía presente en una de estas tertulias somos la parte menos amable, entre comillas, me quedo entre las dos aguas que estáis explicando, porque tenéis una gran parte de razón ambos. Tanto el 15M como el 15S se ven, y hablo desde el colectivo, como movimientos pacíficos en comienzo. Y es cierto. Solo que las imágenes hablan por sí solas. Vemos que tanto en los movimientos del 15M como en los de ayer, e incluso lo que está ocurriendo hoy mismo en Madrid, hay grupos de exaltados, de vándalos profesionales que no representan a la mayoría, ni mucho menos, de esos movimientos, que son los que, por esa profesionalidad, a lo mejor habría que hacer un estudio, eso sí, de ver por qué siempre son los mismos y con los mismos actos, van únicamente a reventar y a provocar para que haya una actividad, una acción policial directa. Y entendemos que es la raíz auténtica de ese problema. Automáticamente que se provocan esas acciones, la reacción de la policía debe ser inmediata, porque el orden público está en ese momento alterado. Inmediatamente va a salir, sí o sí, y además lo entendemos y convivimos con ello, va a salir al día siguiente en todos los medios la reacción policial, porque evidentemente es muy vistoso pues un compañero de las unidades de intervención a la carrera y con la defensa policial en la mano, un golpe, pero nos quedamos con ese fotograma. Realmente ayer en Madrid, cuando
se provocan todos los incidentes. Lo que no sabe la gente, porque es lógico que no lo sepa, es que las órdenes de las unidades de intervención son no intervenir en ningún caso, si no se quiere romper ese cordón policial, para evitar esa acción tipificada, ese delito grave que es intentar alterar el funcionamiento de un órgano de gobierno, de un órgano institucional del Estado español. En cuanto ese grupo de exaltados rompen el cordón policial, rompen las vallas, las arrojan contra los propios compañeros, por supuesto que por la integridad física de los propios compañeros, por mantener el orden público, evidentemente hay que actuar, siguiendo un protocolo de actuación, pero hay que actuar. Eso le voy a preguntar, ¿cuál es el protocolo de actuación para este caso? El protocolo de actuación es amplio para las unidades de intervención ante las concentraciones, porque hay que dividir siempre entre concentraciones autorizadas o legales y no autorizadas, e incluso entre pacíficas y violentas. No obstante, una pacífica, lógicamente, se puede volver violenta. De hecho, en estos casos se está volviendo porque estamos viendo esos grupos de auténticos vándalos que son los únicos que quieren reventar esas manifestaciones pacíficas. Las actuaciones por concretar una concentración como la de ayer, que nace sin organizadores, y que eso ya a nosotros como organización policial nos dice mucho, que no haya un organizador clave, alguien que dé la cara, alguien que diga somos nosotros los que convocamos, los que mandamos, los que organizamos, porque siempre las fuerzas de orden público tienen que dirigirse a los convocantes a la hora de dirigir o de poder tener una interlocución para que se desarrolle con una normalidad esa concentración. Siempre sin olvidar que la primera misión del Cuerpo Nacional de Policía en estas manifestaciones es hacer que prevalezca el derecho a manifestarse. Eso parece que se olvida siempre que hay análisis de este tipo. La policía está alrededor de una manifestación para que prevalezca el derecho que tienen esos ciudadanos a manifestarse y para que no se altere el orden público. Las consecuencias posteriores son por actos de unos pocos, no porque la policía evidentemente vaya a reventar ninguna manifestación. Eso creo que en democracia no ha ocurrido jamás, jamás. ¿Cuántos manifestantes tenía previsto la policía que podían asistir a esta manifestación? ¿Qué es lo que preveía la policía y con qué se han encontrado? La verdad que se desmandó en número. Si una primera previsión, volviendo a que hablamos de que es una convocatoria de redes sociales, sin algo definido, sin alguien que pueda decirte cómo se van a trasladar al sitio, desde dónde, se hablaba de 2.000, 3.000 personas. Yo coincido con vosotros que, viendo las imágenes aéreas de ayer, supongo que menos de 20.000 personas no habría. Claro, hablamos de eso, una manifestación en principio no autorizada, ilícita, que tienes que actuar sobre lo que va ocurriendo en el momento, no con una previsión, porque no has podido hablar con ninguna organización, y a raíz de esa previsión, a raíz de lo que te encuentras y tienes que montar un servicio, creo que ayer, con la amenaza primera de asaltar el Congreso, los compañeros, tanto en el dispositivo de prevención como en la actuación posterior, a mi parecer, a parecer de mi organización, estuvieron absolutamente impecables. La ministra, perdón, yo estoy así como quien dijo que era ministra, la delegada de gobierno. La delegada de gobierno, pero lo decía hace poco también el representante de Izquierda Unida, así, decía que bueno, pues era ministra, pero había equivocado, ya me he equivocado yo también. La representante de gobierno, Cristina Cifuentes, del Gobierno Civil, sin embargo, ha autorizado, o autorizó, mejor dicho, estas manifestaciones. Pues es que es y hubo personas con nombres y apellidos que evidentemente... Es una de las personas, es una de las cosas que os quería matizar a los dos. Habéis dicho que es ilegal, ilícita, y al final se autorizó un recorrido de esa manifestación. Otra cosa es que no se autorizará a asaltar, que en ningún caso, que yo sepa, habían planteado asaltar el Congreso. No lo habían planteado asaltar. Otra cosa es que querían rodear el Congreso, no es lo mismo. En Zaragoza se rodeó el gobierno civil y no hubo ningún problema. Se abrazaron una serie de gente alrededor del gobierno civil y que yo sepa no hubo ninguna actuación policial, ni hubo ningún destrozo, ni hubo ningún problema. Otra cosa es, y habría que preguntarse, según salen cifras hoy, 200.000 euros creo que costaron la movilización del despliegue policial de ayer. Si es verdad, vamos a creernos las cifras que nos dicen, ¿no? Había 1.400 policías y según ellos 6.000.
tocaban exactamente a 4 manifestantes por policía. Podían haberse ido a tomar unas cañas cada policía con los 4 manifestantes y seguro que no hubiera habido ningún problema. Quiero decir, el despliegue policial, que hay cosas y luego hay gente que se dedica a calentar también el asunto, ¿no? Yo recuerdo unas manifestaciones de ayer de la señora Cospedal y de la señora Cifuentes señalando que esto era como el 23F. Por favor, ¿esto qué es? ¿Se está digamos, calentando el ambiente o no se está calentando el ambiente? Independientemente, pero ya vuelvo a mi argumento inicial. Creo que la razón de ser de ayer no se puede quedar en que hubo violencia. Y esto lo vamos a tratar, desde luego, la razón. Déjame un momento, David, que simplemente acabamos para entrar ya directamente al debate, David, y estoy seguro que me lo vas a contestar, pero luego. Yo quería preguntar, ¿en qué momento, y esto puede ocurrir, digamos, cuando la policía en determinado momento puede dejar de no actuar? Por ejemplo, el número de manifestantes necesario, suficiente para que deje de actuar la policía, ¿cuál sería? Es decir, claro, imaginamos que hay 2 millones de manifestantes. ¿La policía podría hacer algo con las cifras de policías que tiene a disposición para estos actos? Es más el carácter de las concentraciones. Si fuera una situación de este tipo, parecida, ¿no?, a lo que ha ocurrido ayer, pero con un número de manifestantes muy superior, ¿qué haría la policía en ese caso? Evidentemente la actuación no podría ser la misma, tendría que ser una actuación más defensiva que de ir a sofocar según qué incendios que se están provocando, ¿no?, según qué alteraciones puntuales. Espero. ¿Cuántos efectivos se disponen? Eso es a lo que me refiero, porque han dicho que ha habido refuerzos, que han venido de otras comunidades autónomas y tal. ¿Con cuántos efectivos se cuenta realmente? Y si son suficientes, quiere decir que puede haber... A ver, suficientes no son. Nunca. En ningún caso. Nunca. Hablamos de un cuerpo policial que su mal endémico primero es la falta de personal, por no entrar en detalles mucho más escabrosos. Sin duda se está tirando del Cuerpo Nacional de Policía por lo referente a su profesionalidad y su preparación. Lamentablemente en muchos casos sale de la propia voluntad de los policías, no del número de policías. Pues ha dicho además que se han hecho horas, muchas más horas de las que haber reemplazado. Hablamos de unidades que tanto en el 15M como ayer ha habido casos de estar 18 horas de pie. 18 horas de pie y teniendo que actuar o que correr o que aguantar en muchos casos agresiones, porque ayer no nos olvidemos y que si tal y como decían había 35 detenidos y 64 heridos, la mitad de los heridos eran compañeros míos. Evidentemente eso dice mucho de la violencia con la que se emplea ese grupo de personas que únicamente va a intentar destrozar ese acto de manifestación de una voluntad popular que es pacífica en sí. Hablamos de 32 policías lesionados cuando llevan un equipo antitrauma, cuando llevan cascos y no obstante lesionados. Por eso las acusaciones de violencia, de masacre que incluso he oído, me parecen exageradas. Si nos vamos a los números de policía, insuficiente en todo caso. Y ahora sabemos, antes lo hablaba con David, que en todas las ciudades de España, a raíz de estos movimientos, surgen, si no concentraciones, manifestaciones, y va a ser algo que seguro perdurará en el tiempo. Evidentemente no hay un cuerpo policial que aguante semejante número de eventos. Y no obstante, creo que se está llevando, gracias a la profesionalidad de los compañeros y a unos horarios, como has dicho tú, increíblemente acentuados y en muchos casos sin posibilidad de compensar, porque no se pagan esos horarios largos, sin posibilidad de compensar, están haciendo lo inhumano por prestar un buen servicio. Y el trato que les dan a estos compañeros en los medios, poniéndolos poco menos que de torturadores y asesinos, realmente frustra. No esperábamos ese trato realmente de una sociedad que nos ve como estamos trabajando. Es duro, aguantar eso es duro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, acabamos entonces, entramos en la tertulia. Cristina o Vanessa, ¿quién quiere empezar? Yo, bueno, es que no sé. Y vamos a entrar quizá a lo mejor ya directamente en las causas, ¿no? Porque estos son los efectos. Vamos a entrar quizá a analizar un poco las causas, que es lo que quería David. Sí.
Bueno, yo respecto a la parte más sociológica, ¿no? Sí que pues tengo algunas preguntas y algunos comentarios, vamos. Por un lado, me gustaría conocer si habéis hecho estudios sobre la extracción social, económica y cultural, porque mi impresión, porque, en fin, pues la tele la vemos todos y el 15M estábamos todos en la calle y estábamos de campaña y indignados somos muchos, pero muchos. Yo creo que es la clase media la que va a rebotar. O sea, eso me parece evidente y desde luego lo de yayo flauta, perro flauta, este tipo de estupideces, pues es una manera, como tú decías, de desacreditar, de estigmatizar el movimiento, pero yo creo que ahí hay mucho hijo de profesional con carrera de alrededor de la treintena aproximadamente, con un paro que sabe que se tiene que ir de este país, que sus expectativas de clase se han quebrado, como se han quebrado las de todos los que estamos aquí, que es mucho neoproletariado, o sea, lo que yo llamo la clase media trabajadora, profesionales, funcionarios, maestros, etc. Los que estamos aquí, que nos han bajado el sueldo, nos han dejado sin, incluidos los policías, ¿no? Nos han dicho, por cierto, que nos devuelven la paga extra de Navidad. Sí, bueno, espérate, que de aquí a Navidad del 2013 ya veremos a ver sí, lo que nos queda pagan la paga extra de Navidad, país. por cierto. La de este año, no la del año que viene. La del año que viene, sí. En Bueno, de aquí 2013, entonces tocar este año. madera, que queda mucho recorrido. Qué bien. Entonces, yo Vamos a creo celebrarlo. que eso es lo que está allí. Lo que pasa que es verdad que los movimientos sociales en España, pues entre que han sido muchos siglos de Inquisición y muchos años de caciquismo y un genocidio, una guerra civil, pues al final hemos dejado una genética muy sumisa, porque esto también va en la genética, no os penséis que no, y lo digo como biologicista que soy. Entonces, creo que lo que aparece allí es la punta de un iceberg, desde luego con mucho mar de fondo, pero mucho mar de fondo, ¿no? Y me parece que es precisamente la extracción, ese tipo de extracción social, la que está formando de verdad, porque no me imagino yo a un chaval que no ha terminado la EGB o la primaria o la secundaria discutiendo sobre el procedimiento, sobre la ley electoral. Es que hay que tener 4 neuronas funcionando y ciertos contenidos dentro del cerebro para poder discutir de ese tipo de cosas, ¿no? Eso para empezar. Y en segundo lugar, a mí me gustaría, tú has dicho, claro, esto es consecuencia del 15M, también tuvimos el 19J, no os olvidéis, que en el 19J ahí sí que salió todo el mundo, yayas, yayos, funcionarios, y nadie se quería poner debajo del palio de ningún sindicato ni de ningún partido político, eso no sé si fuisteis, pero es así. Tú dices las banderas republicanas, tal, bueno, no todo el mundo republicano, pues efectivamente, pero nadie quería ponerse debajo de una pancarta de un sindicato porque el descrédito ha llegado a todo este tipo de instituciones, ¿no? Y entonces yo lo que te pregunto es, ¿y a ti no te parece que el 15M fracasó? ¿Y por qué fracasó? Fracasó en el sentido de que las reivindicaciones que planteaba pasaron las elecciones, llenaron los parlamentos otra vez y no hay ni una sola reforma de las que ellos planteaban. Entonces yo me planteo, fracasó desde ese punto de vista, desde el punto de vista de la efectividad. Es verdad que es un éxito visibilizando, ¿no? Pero a la hora de la efectividad fracasó. ¿Y por qué fracasó? Y yo me planteo dos hipótesis, que no sé si tú las compartirás, ¿no? Por un lado, por falta de organización, eso me parece que es evidente. O sea, que una organización, mientras no tenga una estructura, pues es que aquí el método asambleario pues está muy bien, es muy democrático, pero podemos estar siglos y no ir a ningún lado, ¿no? Y luego otra cosa que yo quiero añadir, y que esto es políticamente incorrecto y en estos tiempos más, pero yo que he corrido delante de los grises, era muy jovencita. Bueno, aquí no hay nada, perdona que te interrumpa, Cristina, políticamente lo sabes, es decir, al menos en este programa no hay nada políticamente no se incorrecto. no se lleva, ¿no? Bueno. Aquí todo el mundo presume de pacifista, pues yo no voy a defender la violencia, pero yo que corrí delante de los grises siendo muy joven, os lo digo para que no empecéis a contar con los dedos de la mano, ¿no? Pero sí que creo que esta gente, la del 15M, que es gente rodeando la treintena, que ha sido educada en el pacifismo, ¿no? Como lo hemos sido todos ahora, rechaza la violencia. Y yo lo que sí creo es que esto en el fondo lo que pretende es derrocar a un sistema político democrático imperfecto para hacerlo más perfecto, ¿no? Y que sin un mínimo de dosis de violencia es que será imposible, porque se resistirán, y para eso está la policía y el ejército, porque en el fondo esa también es su función, y eso que por supuesto son instituciones democráticas, pero les toca en este papel pues ese tipo de jugada.
Entonces, yo esas dos cosas, ¿no? El tema de la organización y el tema de la violencia, de si de verdad por un método pacifista. Quiero decir que, por ejemplo, en Portugal fueron también convocados el 15 de septiembre a través de las redes sociales, que yo creo que eso sí que es una cosa que hay que tener muy en cuenta, que eso es algo nuevo que se les escapa, que no lo controlan. El 15 de septiembre en Portugal salieron 1,5 millones de personas a la calle, convocadas por las redes sociales, también no convocados por ningún partido ni por nadie. Salieron funcionarios, mediana edad, ancianitos, jóvenes, salió todo el mundo, y de hecho tuvieron que retirar una serie de recortes de pensiones y de tal a los funcionarios que habían implementado. Es decir, que al final o tienes mucha masa en la calle o tienes actos estilo violentos, como los que están pasando en Grecia, que por ejemplo hoy le han tirado cócteles Molotov al Ministerio de Hacienda, que eso sí que es violento, eso ya es un grado más, ¿no?, de lo que pasó aquí ayer. Pero mira, el Fondo Monetario Internacional hoy ha dicho que igual hay que hacer una quita de la deuda de Grecia. Es decir, que al final lo que hay que conseguir es presión, ¿no? Presión al sistema político, o bien en volumen o bien en fuerza, pero desde luego por las buenas no se van a bajar del burro, eso me parece bastante evidente, ¿no? Ya tuvieron ocasión, pasadas las elecciones del 15M, y las cosas siguen como están, no peor, porque vamos efectivamente en lo económico a peor. Y luego otra cosa más, señalar que naturalmente que hay descontento con la casta política y con este sistema político, pero no olvidemos que el desencadenante es la economía. No lo olvidemos, que es el dinero, que es que pan sin libertad, libertad sin pan no es libertad. Y de eso se está tratando ahora. Entonces, yo creo que ese sistema de entramado político, empresarial y financiero, que es el que intentan amarrar, es el que hay que tirar, como digo, o en volumen o en presión, en fuerza, pero desde luego por las buenas seguro que no. Cristina, ya ves que está hoy muy guerrillera. Es que estoy entusiasmada porque espero que por fin, a pesar de nuestra genética mermada en estas lides, ¿no?, pues espero que por fin la gente empiece a reaccionar, ¿no?, y consigamos entre todos pues movilizar a esta clase política que nos va a llevar a la miseria más absoluta durante muchas generaciones. David. Bien, estoy de acuerdo en algunas de las cuestiones que plantea. Dices, bueno, has planteado dos cosas sobre todo. El tema de la extracción social, ya hemos hablado al principio que era en cada ciudad han hecho algunos estudios, por ejemplo en Salamanca hicieron un estudio y has clavado el perfil, es decir, gente universitaria, clases medias y jóvenes sobre todo, sería el perfil. Claro, era una muestra de la Salamanca que igual no era representativa de todo, ¿no? Pero sí que probablemente estuviese ahí el asunto. Desde luego clases medias, universitarios había muchos, o bien con titulación universitaria, incluso estudiantes universitarios. Aquí en Zaragoza pues había bastantes. Y otra de las cosas interesantes que has planteado es el tema del debate, ¿no? Bauman, que es un sociólogo ahora que está muy de moda, que fue príncipe de Asturias en el año 2010, plantea que el 15M es un movimiento emocional. Es decir, ¿por qué se juntó la gente? Pues porque compartía emocionalmente una situación de desasosiego que es muy importante en aquel momento y sigue siendo ahora, ¿no? Y decía que le faltaba pensamiento a ese movimiento. Cuando se refiere a pensamiento, yo no estoy muy de acuerdo, estoy de acuerdo en que es así, digamos, pero no estoy de acuerdo en que el 15M deba de organizarse o deba de convertirse en una organización. Tú sabrás, como muy bien has comentado, que en otros momentos lo que busca el orden instituido, es decir, los que tienen el poder, el orden, es que precisamente se organicen, porque no hay nada que les dé más miedo que la gente. Pero cuando alguien es gente y no es sociedad, ni está organizada, digamos, no sabe por dónde salir. Y entonces le da mucho miedo esto. Por eso quieren que se organicen rápidamente y decían, que nos digan qué es lo que piden, que lo llevaremos en nuestro programa. Ahí Rubalcaba se le ocurrió coger y decir, pues vamos a hacer una lista electoral no sé cómo, ¿no? Yo lo puse en el programa porque sabía que no iba a salir y entonces no lo sé. Quiero decir, cómo los partidos políticos. Y esto va hila con la segunda cuestión que has planteado, que si fracasó el 15M. Yo creo que no fracasó, porque si el objetivo era que se organizara o que se montara una organización en base al 15M, pues sí, pero como no era el objetivo, digamos, el objetivo del 15M lo que es la característica que tuvo es que sabía cuáles eran las cosas en las que estaba en contra. Estaba en contra de esto. Otra cosa es que ya sabemos que es mucho más fácil destruir, por así decirlo, o criticar que construir. Pero claro,
si le pedimos al 15M que construya exactamente cuál es la sociedad que vamos a tener, ya sería demasiado, ¿no? Cosas que sí que sirve como contrapoder, y de hecho yo creo que está sirviendo, por tanto no ha fracasado desde mi punto de vista, porque no era el objetivo no era desarrollar una organización. Todos sabemos que cuando hay conflicto lo que quiere el que tiene el poder es que se organicen, lo que ocurrió con el movimiento sindical, con el movimiento obrero. Se montaron las organizaciones sindicales, ya los tenemos, y en lugar de ser organizaciones de lucha de clases, pues se han convertido en organizaciones corporativistas y que están vinculadas o que tienen relaciones con el poder muy fluidas. Por tanto, yo prefiero que no se hayan organizado y sí que estén allí y nos den golpes, o sea, no voy a utilizar golpes porque no está bien, sino los doy toques de atención a lo que sería la clase política, sobre todo, que son los que tienen que cambiar. Yo creo que en el fondo sí que, y está sirviendo como mínimo a la ciudadanía para darse cuenta de que realmente esos procesos de desafección lo han señalado muy bien. Vemos, si nosotros analizamos los datos que nos da el CIS, con incremento de paro, incremento de problema social, de lo que es la crisis económica, se incrementa la desafección política. Es lo que llaman los de estadística, hay una correlación muy significativa entre esas dos variables. Bueno, a mí me gustaría apuntar que lo que vimos ayer ha sido el escenario de la fractura social, propiamente dicha, de la sociedad tal y como está constituida en el concepto de democracia. Porque los conceptos de democracia se miden por derechos civiles y por derechos políticos, y entendiendo por derecho civil, asociación, reunión, voto cada 4 años. Y por derecho político, pues libertades informativas, libertad de expresión y pues que elecciones libres y limpias. Entonces, yo creo que nos estamos olvidando de que esto ya pasó en un país muy pequeño que está arriba en el norte de Europa, que se llama Islandia, que este movimiento yo creo que es una copia de lo que ocurrió allí, que empezaron 30 personas a rodear el Congreso, a acampar delante del Congreso, también de manera pacífica, y consiguieron cambiar el status quo propiamente dicho, que era quiebra bancaria, nueva constitución y sobre todo responsabilidad y rendición de cuentas, algo que en las democracias modernas en todo el mundo hemos visto que esta crisis, tanto en Estados Unidos como Europa, aquí lo de la rendición de cuentas no se lleva por ningún lado. Entonces, a lo del 15M y la desafección política, pues hay que unirle la fractura social y la evolución del propio concepto de democracia hacia los derechos económicos y sociales, que se olvidan, que los gobiernos olvidan y que además institucionalmente e internacionalmente no se miden. Se consideran un subproducto de la democracia. Bueno, tú tendrás derechos económicos y sociales si la democracia funciona y si la economía funciona. Entonces yo creo que cuando hay una crisis de esta magnitud, donde hemos visto que con el caso de preferentes aquí a la cárcel no ha ido ni Dios, que las sentencias son prácticamente de risa, pues hombre, con las tasas tan grandes de paro y luego un gobierno que está más preocupado en pagar los intereses de la deuda que en crecer económicamente, pues es caldo de cultivo para que esta fractura se manifieste. Y una democracia como la nuestra, que tan solo tiene 35 años de antigüedad, que no es como una democracia francesa, que, oye, se fue Sarkozy y al cabo de un mes le entró la policía a su despacho. Es que esto... Es que los franceses hicieron la revolución. Claro, es que ellos... Exactamente. Entonces, yo creo que forma parte del propio desarrollo y que ojalá se siga el camino de Islandia y que esto, pues aunque tenga su manifestación o su parte violenta, yo no sé cómo pensarás tú como persona, como ciudadano, sino también como policía. Yo creo que dentro del cuerpo tiene que haber muchas personas que cuando no cobremos la paga extra de Navidad, que sirvan para pagar a los intereses de la deuda, pues yo creo que habrá alguno que diga, oye, pues si van 200.000, vayan 200.000, que además en Grecia y en Portugal la policía ha dicho que oye, que no van a contener, que la situación, y yo creo que ahora vosotros estáis cumpliendo, digamos, ese papel, pero el día que vosotros os plantéis, tenemos un problema, y en otros países de Europa se han plantado. Yo es que la verdad que por empezar me encantaría
oír el día después de que ha ocurrido algo como lo que ocurrió ayer en Madrid con cargas policiales y lo que ha ocurrido hoy, me gustaría mucho, de verdad me encantaría que hubiera en los medios, en la prensa gráfica, hubiera un análisis como el que has hecho tú ahora, en vez de la foto del policía y todos insultando a la policía. Y precisamente me gustaría, por lo que tiene de docente, de educativo para toda la sociedad, pero también por eso, por lo que has dicho en segundo lugar, porque la policía, no podemos dejar aparte, no podemos olvidar que es un colectivo absolutamente indignado y vejado. Os aseguro que ya no es por porcentajes, el 100% de la policía está en una situación de indignación tremenda. De hecho, tenemos movilizaciones, concentraciones, manifestaciones todas las semanas. Participamos en todos los foros y con todas las asociaciones y sindicatos para protestar a pie de calle, porque la situación que estamos viviendo en nuestro cuerpo es absolutamente límite. Un toque más a la policía ya sería insostenible. Sí es cierto que se abusa en muchos momentos de esa profesionalidad de la que os hablaba antes y que nosotros como organización sindical tenemos que animar a la gente a trabajar, pero porque el trabajo bueno de la policía repercute en el ciudadano, repercute en la seguridad del ciudadano. Porque gestos como los que vimos en Madrid por parte de los compañeros de las unidades de quitarse los cascos, o como los que vimos en Francia o incluso en Alemania, con el régimen nuestro no deberíamos jamás animarlos. Y os aseguro que todos los compañeros, en muchas ocasiones, no con los violentos evidentemente, pero en todas las manifestaciones veréis gestos de aprobación de los policías hacia los manifestantes, en todas. No evidentemente, repito, con los salvajes que provocan los actos violentos. Pero un policía que tenga un gesto trabajando tiene una repercusión profesional y económica muy fuerte. Y si un policía ahora mismo tiene problemas y serios para llegar a final de mes, porque si estábamos mal, ahora nos han dejado en una situación miserable, arriesgarte a tener esa dignidad durante el trabajo puede llevarte un problema serio se lo lleva seguro a tu familia, en forma de expediente disciplinario con repercusión profesional y económica. Y en esa paradoja nos tenemos que mover, que queremos que toda la sociedad sepa que estamos igual de indignados que ellos, pero que tenemos que trabajar, porque si la policía no trabaja, aunque trabajemos a reglamentos, si no trabaja, el problema creo que todos estaríamos de acuerdo que sería muchísimo mayor en las calles. ¿Que trabajamos a reglamento? Por supuesto. Somos un colectivo que tiene cercenado el derecho a huelga. Vanessa ha comentado una cosa muy interesante también, que yo quisiera que lo debatamos. Hablas, Vanessa, de que, bueno, pues el caso de Islandia, ¿no? El caso de Islandia, y hablas también de, bueno, pues que España de alguna manera es un reflejo de lo que está ocurriendo allí. Bien, efectivamente, puede ser que España se pueda reflejar en lo que ocurre allí. Lo que pasa que lo que ocurre allí es que sí, efectivamente han terminado en la cárcel, bueno, en la cárcel o han sido juzgados. Y aquí lo que están haciendo algunos representantes políticos es precisamente lo contrario. Están tomando decisiones sin contar con la población, en donde se les está diciendo que, bueno, pues que dado que los bancos, por ejemplo, tienen una deuda que tienen que pagar, pues esa deuda la vamos a compartir entre todos. Lo que quiere decir que no hay grado de responsabilidad por parte de empresas que en teoría son privadas, en teoría pues tendrían que quebrar como cualquier otra en el caso de que tengan pérdidas, y sin embargo se les apoya políticamente en este caso para que continúen con su labor, muchas veces hasta miserable, para, entre otras cosas, por ejemplo, desahuciar a la gente, ¿no? Hemos tenido algunos programas, por ejemplo, en donde hemos hablado pues de ese problema del desahucio, del problema pues de las preferentes también, y una serie de otras actuaciones que por lo menos roza la ilegalidad, por lo menos. Y lo que no se entiende es el apoyo político, entonces por eso a lo mejor la gente también está indignada. Yo, y más que indignada. Respecto a eso, claro, es que hay tantos temas, pero al final es que creo que hay que sintetizar y abstraer cuál es el meollo del asunto, ¿no? Porque podemos estar debatiendo en las asambleas o aquí o en mil sitios, pues que si el paro, que si las pensiones, que si tal, o sea, que si los desahucios, en fin, pues toda una serie de calamidades que nos están cayendo ahora, que en el fondo tienen un origen común, que es
que jamás en la historia se ha producido tanta transferencia del dinero privado al mercado financiero, que ha sido producto de una absoluta especulación. Entonces, estamos eliminando dinero de la economía real y de la capacidad de vivir de la gente, de los bienes que tiene, de la capacidad de adquisición, de los servicios, de la sanidad, de la educación, y se lo estamos dando a la banca, que nos lo está cobrando a precios de usura, porque encima Maastricht nos prohibió que los bancos centrales, que las administraciones, el Estado se fuese a endeudar a los bancos centrales, y nos obligó a recurrir a los mercados internacionales, ¿no? A los mercados financieros abiertos a precios hoy al 6 y pico. Bueno, pues nada, al 6 y pico. Claro. Pero lo que dices tú, que prácticamente claro, el problema, perdona que te interrumpa, es que más que nada que la banca, más que nada el problema financiero, es que hay una responsabilidad también del resto de Europa, claro, pues, y de los bancos europeos, de los acreedores, claro, a quienes tenemos que hacer frente, no los bancos privados, sino el resto de la población. Entonces, es decir, que eso también hay que medirlo en cierta medida, decir, porque bueno, si pues te has prestado dinero y me lo has prestado a mí, que era incapaz de devolverlo porque me estabas prestando tanto, que es que eso ni 8 generaciones a pan y cebolla podemos devolver esta deuda, pues evidentemente también es tu problema no habérmelo dejado. Porque yo, si voy a pedir un crédito al banco, ahora no nos dan crédito a nadie, os tenían que vayas con la nómina, o sea que, en fin, ellos asumieron un riesgo, pues ahora también que paguen el riesgo. Entonces, al final ese es el meollo del asunto, ¿no? Y eso se ha hecho con el beneplácito de la casta del sistema político, y además con una Europa que está conformada alrededor de los mercados financieros, no de los ciudadanos. Porque esto que nos está pasando aquí, lo han pasado en Grecia y lo siguen pasando, lo han pasado en Portugal, en Italia, lo van a empezar a pasar en Francia, en Alemania, por mucho que la Merkel presuma, los salarios han caído en picado, porque como es una economía exportadora, les da igual que los alemanes no consuman, porque es igual, yo hago las lavadoras para venderlas, tú te aguantas con la vieja, me da igual que ganes 1.000 euros. Es que eso está pasando, entonces es la Europa de los mercados. Entonces yo creo que, claro, podemos estar haciendo listados de propuestas toda la vida y no acabamos. Entonces creo que hay que tener una táctica y una estrategia, ¿no? Lo que decían los antiguos comunistas, o sea, la táctica y la estrategia, ¿no? Entonces la estrategia tiene que ser darle en el corazón del meollo del entramado político-financiero. Esa tiene que ser la estrategia. Efectivamente, político-bancario, diría yo. Político-bancario, ¿no? Político-bancario. Entonces, que son los que administran el poder, claro, actualmente en España. ¿Y qué táctica nos puede permitir unir todas las voluntades de todos los que podemos estar en distintos puntos del espectro político, ¿no? Que podemos ser diferentes, tener distintas opiniones en muchas cosas, pero ¿dónde podemos confluir? Pues yo creo que, y esto Vanessa lo ha trabajado mucho también y lo hemos comentado algunas veces, que un movimiento que además también ya está extendiéndose por Europa, por varios países europeos, es el de la auditoría de la deuda. Exigir una auditoría de la deuda, quién debe a quién y en concepto de qué. De ahí se pueden derivar responsabilidades precisamente para hacer pagar penal y políticamente lo que corresponda, a quien corresponda, y además tomar decisiones soberanas respecto a la quita de la deuda, que es evidente que va a haber que hacerla porque ya incluso hoy el Fondo Monetario Internacional lo ha dicho respecto a Grecia. Entonces, con eso rompíamos, yo creo que como táctica, además está basada en la transparencia. ¿Quién te va a decir que no a la transparencia? ¿Quién va a tener valor para decirte que no a la transparencia? Permite aunar voluntades y permite una acción absolutamente contundente y drástica que da en el corazón, por no decir otra zona, ¿verdad?, anatómica, en el corazón del entramado político-financiero, político-bancario. Y eso rompería esa dinámica, permitiría pues que si el rescate ha de hacerse, pues sea de otra manera, permitiría derivar responsabilidades, es decir, que nos permitiría un cambio en el sistema político, porque no olvidemos que aquí la gente del sistema político se ha empezado a quejar cuando le faltaba el pan, que era muy mejorable, algunos ya nos quejábamos de antes, pero bueno, cuando se ha notado realmente el problema ha sido cuando empezó a faltar el pan, ¿no? Yo, como táctica, de verdad que me parece que es una idea que hay que abundar en ella y que hay que profundizarla. Sí, un poco vas en la línea, hemos estado hablando de la desafección de los políticos y, sin embargo, la solución que planteas es una solución política, que es una de las cosas que venimos discutiendo y en algunos momentos hemos discutido. Es decir, parece como que la solución a los problemas
sea una solución desde el campo del mercado, de la economía, y no es así. Digamos, la política, en este caso europea, debería ser la que diese con este asunto, ¿no? Que plantea, pues, por ejemplo, lo que estabas señalando, ¿no? Que es retrasar el calendario de pagos de la deuda, no, etcétera. Y una parte quitarla. Y una parte quitarla. Cosas, Fijaros, por ejemplo, hay unos datos que no aparecen, ¿no? Y es, ¿sabéis quiénes son los países que más han incumplido los criterios del Tratado de Maastricht? Alemania 14 veces y Francia 11 veces. Claro. O sea, pero claro, ahora como están en otra situación, pues ahora a nosotros nos imponen un calendario, o han impuesto un calendario a los griegos, a los irlandeses, a los portugueses, que no podemos funcionar y nos lo están intentando imponer a nosotros. Y nos han impuesto eso, perdóname David, y muchísimas cosas más que nos han impuesto. Desde luego yo lo que no considero que no debería haber ocurrido, es que por ejemplo, si hablamos de cuestiones financieras, es que los tipos de interés que han sido realmente bajos en toda Europa, pues no nos han cogido a nosotros precisamente con el pie cambiado. ¿Qué quiere decir? Que mientras en España lo que teníamos era un crecimiento de la demanda, unos bajos tipos de interés, lo que ha animado es aún más a la demanda. Y lo que ha originado fundamentalmente, y lo decía lo mismo en clases con mis alumnos de finanzas, pues esto lo que ha originado es una entrada enorme de capitales financieros a la economía española para financiar ¿qué? A muy barato precio, para financiar el crecimiento, las necesidades de crecimiento de la economía, que estaba estimulada, pero lamentablemente estaba estimulada ya no solamente por la rebaja de los tipos de interés en Europa, que beneficiaba fundamentalmente a Alemania y a Francia. No olvidemos que estas economías en aquel entonces estaban con un crecimiento muy bajo y por lo tanto animaba el crecimiento de esas economías. Lo que hacía en España era precisamente lo contrario, es decir, avivar el fuego del crecimiento de los precios y avivar precisamente pues el endeudamiento de la economía española con el resto del mundo. Es decir, que hemos pasado a una situación deudora. Nuestra balanza de pagos es el fiel reflejo de lo que ha ocurrido en España en los últimos años. Y este volumen de deuda privada, que también pública, se ve claramente que ha sido uno de los factores desencadenantes del grave problema que tenemos actualmente, el endeudamiento y por tanto la falta de liquidez. Pero que viene propiciada más por políticas públicas también, mejor dicho, de nuestros representantes políticos, que no han sabido poner el freno al gasto público en el momento que se tenía que hacer. Y esto hay que decirlo así de claro. Y probablemente estemos en desacuerdo y esto hemos discutido mucho con David, pero yo, sin embargo, estoy diciendo que identifico los problemas de la economía en base a un problema que viene de Europa, pero también a un problema que viene de la clase política, que lo que ha hecho es gastar más de lo que realmente debe haber gastado, cuando lo que tenía que haber hecho es poner la política fiscal en sentido contrario para evitar los males que actualmente estamos viviendo. Naturalmente hay muchas restricciones que ahora, pues por motivos de tiempo, no se pueden decir. Claro, lo que pasa es que la deuda pública, va creciendo a toda pastilla porque los intereses se nos van a comer. Ayer salía una cifra que los intereses de la deuda el año que viene van a ser más que el dinero que cuesta a los empleados públicos. Sí, claro. Sí, porque encima tenemos que recurrir a los mercados privados, porque como tenemos prohibido por Maastricht, por esta Unión Europea tan fantástica, pues Bank y alguno más, y para el Botín, para el señor Botín y todo esto, ¿no? Pues tenemos que recurrir a la banca privada en lugar de financiarnos al 0,5, como podríamos hacer con los bancos centrales, ¿no? Pero vamos, en último extremo, redondeando y, en fin, antes de que corran mucho más los intereses, la deuda pública es alrededor de una quinta parte de la deuda, es alrededor del 20%. Ojo, que aquí el pastel está en la banca privada, en la banca y en las grandes corporaciones, en las grandes empresas, ni siquiera en las pymes, que las pobres están todas cerradas, que era lo que creaba el 85% del empleo de este país. Y en cambio eso lo han dejado caer porque, claro, no son Endesa, no son Iberdrola, no son las petroleras, no son Telecom, no son... Claro, pero esa deuda las del IBEX, vamos, se las va a del IBEX, estatizar, se va a socializar, ¿no? Como decís, claro, la quieren socializar. Como lo que tienen claro los acreedores es que esa deuda, sobre todo la privada, es tan brutal que no la van a poder cobrar, pues lo que hicieron el año pasado con la reforma de la Constitución en el mes de agosto a las 3 de la mañana, que es increíble, vamos... el PP y el PSOE, por cierto, con apoyo de UPyD, con sus reticencias y tal, pero votó a favor,
y todos los nacionalistas, por supuesto, de conservadores, pues fue modificar la Constitución para priorizar en la Constitución, que es alucinante, el pago de la deuda a los intereses de los ciudadanos. Y eso se sacralizó en una reforma constitucional que es una vergüenza y que desde luego no ha sido ratificada por los ciudadanos, ¿no? Dentro de este movimiento del 15M o del 25S y de todas las deficiencias que tiene nuestra democracia, la falta de separación de poderes, el caciquismo institucionalizado, porque sigue habiendo caciquismo institucionalizado, pues esta crisis de representación, yo creo que esos son los problemas de los que este movimiento habla, que ya existían, pero que realmente no van al meollo de la cuestión, que es realmente la cantidad de deuda que nos quieren soberanizar, no incluso de pasar a pública. Cuando conviertes la deuda soberana es que la conviertes para pagarla con tus recursos presentes y futuros, y además sin preguntarnos a nadie si la queremos pagar. Oiga, es que usted quiere salvar a los bancos, pues si nos pregunta yo creo que le vamos a decir, mira, oye, pues casi va a ser que no. Entonces, las políticas fiscales, que además sí que guardan mucha relación con el tamaño de la deuda, que solo van encaminadas a pagar intereses, no sé, yo al movimiento del 15M, pues sí, lo veo un poco perdido, Lo veo un poco perdido en relación a cuál es el origen del problema. La identificación de los problemas. La identificación de los problemas. Estoy de acuerdo en que puedo estar de acuerdo contigo en que el 15M está perdido si reconocemos que la clase política, que los economistas, que los sociólogos, que los politólogos están perdidos. Entonces reconoceré yo que el 15M está perdido. Quiero decir, ¿quién no está perdido en este momento? ¿Quién no está perdido? ¿Quién no está perdido? ¿Hemos oído en los últimos años alguien que realmente nos haya dicho, sabemos lo que no hay que hacer? Eso está claro. Pero la sociedad que nos vamos a encontrar y el modelo social que nos vamos a encontrar, no creo que nadie todavía vea David, no es así, perfectamente claro, Y pedirle al 15M que haga cosas que las otras, o sea, este tipo de organizaciones no sabe hacerlo. Yo creo que hay mucha gente que ha sabido, y hay mucha gente que sabe lo que ha ocurrido y muchas veces lo hablamos. Claro. Pero lo que pasa es que sí, lo que ha ocurrido es causa del problema mucho antes de que se dijera. Yo no digo que ocurriera, perdón. Pero ¿cuál es el problema, David? El problema fundamentalmente es el control de los medios de comunicación. Y dejémonos de historias. Claro. ¿Y quién tiene el control de los medios de comunicación? Pues ¿quién va a ser? Los representantes políticos. Está claro, ¿no? Sin duda, ahí es verdad que tal y como lo habláis, yo estoy pensando todo el tiempo en las consecuencias de todas las manifestaciones o de todo el movimiento 15M. Y logro recordar, pero muy fugazmente, cuáles eran los principios y, de hecho, asambleariamente a qué conclusiones llegó el movimiento 15M, y sobre todo lo de ayer, el mensaje creo que se les ha difuminado absolutamente, primero por el uso de la violencia, porque saben que luego solo se va a reflejar la violencia al día siguiente en los medios, por lo que dice Gunther. Y segundo, pues porque ellos mismos tienen que estar de acuerdo que si se desmanda todo, nadie sabe qué pretenden. No creo que ninguno de los organizadores en un comienzo esté de acuerdo con lo que está pasando al final de estas manifestaciones, concentraciones o movimientos en general, porque no queda mensaje, no queda ningún mensaje. Y un mensaje que, por mucho que hubiera ayer 20.000 personas, si de verdad de buena voluntad tiene que llegar a muchas más, no llega absolutamente nada. Se queda todo en carreras policiales, se queda todo en porrazos y en demás. Yo querría decir que tenemos un gravísimo problema político, aparte de, en fin, por todas estas cosas, porque en el Parlamento, en estos momentos, en los partidos que hay representación, no hay ni un solo partido, ni uno solo, que plantee que esta deuda es impagable. Y es una cosa de sentido común que la está diciendo todo el mundo y que la empieza a decir hasta el Fondo Monetario Internacional. Todos han asumido que hay que pagarla. Se echan la culpa los unos a los otros y discuten por hay que quitar de aquí o de allá. Hombre, tampoco es baladí quitar de la sanidad a quitar de los chiringuitos políticos, pues hombre, también está bien. Pero es igual, es que aunque lo dejemos todo tabla rasa, aún así es impagable. Entonces, lo que me parece dramático
es que en estos momentos no haya ni un solo partido con representación en el Parlamento que plantee que, oiga señores, no podemos ahogar a los españoles de esta manera, no podemos cargarnos 5 generaciones por delante, hay que sentarse, hay que auditar la deuda, hay que quitar una parte. Si los alemanes se cabrean, los alemanes no, los bancos alemanes, porque los ciudadanos alemanes están poniendo las barbas a remojar, igual que los franceses, porque esto no es un problema de España con Alemania, es un problema de los de abajo contra los de arriba, a ver si nos vamos situando, o sea, de los que con el trabajo, con la profesión, con el trabajo y tal, pues íbamos haciendo un poquito, en fin, de una mejor calidad de vida respecto a lo que tuvieron nuestros padres, y que para nuestros hijos y nuestra jubilación, desde luego eso se lo han cargado. ¿Todo para qué? Pues para que los bancos cobren una deuda a precio de usura cuando sabían que no la íbamos a poder devolver. Entonces no hay ni un solo partido en el arco parlamentario, porque ni siquiera Izquierda Unida lo dice. Ojo, que Izquierda Unida, además de que no ha presentado ni una sola iniciativa legislativa en ese sentido, que me conste a mí, por lo menos, y si no, pues rectificaré, lo único que dice así públicamente y en las manifestaciones y por ahí es un referéndum. Bueno, perdone usted, un referéndum, muy bien, pregúntele usted a la gente, pero antes dígale, dele la información, ¿sabe? Ah, auditoría no, referéndum sí, ah, claro, es que de la auditoría se derivan responsabilidades, ¿no? Y ahí hemos comulgado todos. Y quiero señalar esto porque precisamente en Portugal, a partir del 15 de septiembre, se ha roto el consenso político. El Partido Socialista ha roto el consenso con el Partido Conservador, algo que a la Troika le va muy bien. Y en cambio todavía aquí tenemos consenso político respecto a que hay que pagar. Yo creo que esa es la presión que hay que hacer. Esa fisura, con la presión de la gente, hay que intentar meterla. Bien, señores y señoras, hemos llegado al final del programa. Tenemos unos minutos, un minuto para cada uno de nosotros, para lanzar un mensaje a la sociedad zaragozana. Y bueno, pues ya que estamos tratando de estos problemas del 25S, del 15M, etcétera, pues trasladar ese problema, mejor dicho, ese mensaje, no solamente a los jóvenes, sino a todas las personas que, bueno, pues que están de alguna manera pues sufriendo la crisis, porque uno la sufrimos de una manera, pero otros la sufren de otra, casi todos la sufrimos. Empezamos por Vanessa. Creo que en relación a lo que hemos hablado hasta ahora, yo creo que los ciudadanos, incluso los movimientos sociales, tenemos que empezar a pedir responsabilidades sobre qué ha pasado, cómo hemos llegado a quebrar como país, auditando la deuda, por 3 motivos principales. Primero, rendición de cuentas, son nuestros políticos, los hemos elegido, pero deben de rendirnos cuentas. Segundo, por transparencia, que tenemos derecho a saber qué ha pasado con ese dinero. Y tercero, porque la democracia no puede basarse en participar o votar cada 4 años, es decir, hay que establecer mecanismos reales de participación e incluir en la Constitución un artículo o un apartado o incluso un nuevo proceso constituyente, como en Brasil, donde los ciudadanos tengamos derecho a auditar la deuda con un número de firmas suficientes para poder hacerlo. Entonces yo creo que los ciudadanos debemos despertar y no solo cambiar esta democracia politizada pues en todos los ámbitos, sindical, sobre todo de la justicia, que eso también clama al cielo, pero debemos empezar por el ataque al corazón, y el ataque al corazón que nos está dando es que o nos quitamos esta deuda de encima o no podemos continuar. Muchas gracias, Vanessa. César Lambea, secretario de la Confederación Española de Policía de Aragón. Pues frente al problema, sin duda, animar a la participación ciudadana es imprescindible. Y nosotros como colectivo policial somos parte de la sociedad y sufrimos los problemas que sufre toda la sociedad. No obstante, el llamamiento tiene que ser sin duda que todo acto de protesta o de manifestación tiene que repudiar la violencia y cualquier acto violento y separarse de los violentos porque están muy marcados. A partir de entonces, creo que todos los que nos manifestamos casi a diario tendremos más razón y lograremos más objetivos. Muchas gracias, César. Cristina Andreu. Pues yo creo que sobreviviremos, o sea, mejor o peor, sobreviviremos, de peores hemos salido. Creo que no hay que agonizar, no hay que agobiarse. Ahora, desde luego, hay que, como decía Vanessa y César, pues creo que hay que ejercer de ciudadanos y abrir una brecha en el Parlamento, sobre todo en lo que es el meollo del asunto, que es la transferencia de dinero privado, de nuestro dinero, del de todos, a pagar una deuda que no es la nuestra.
Entonces creo que esa brecha es la que hay que abrir, exigiendo la auditoría, la transparencia, y a partir de allí pues borrón y cuenta nueva, porque de allí mismo se derivan un importantísimo cambio en la vinculación, en el entramado político-financiero, que por cierto es heredero del franquismo, o sea que ya va siendo hora de hacer una segunda transición. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Don David Pac, compañero de universidad y sociólogo. Bienvenido además, por cierto, a este programa, espero que no sea la última vez. Esperemos, si la audiencia responde y está contenta con lo que aquí hemos hecho, pues yo me lo he pasado bien, me lo he pasado muy bien, ¿no? A veces va bien para estructurar el pensamiento tener que enfrentarse a alguna tertulia como esta. Yo lo he pasado bien y estoy bastante de acuerdo con lo que se ha dicho. Yo lo que pediría a la gente, a la ciudadanía, es que intentar que recuperásemos el control sobre nuestras vidas, ¿no? Hay una cosa que ha ocurrido en estos últimos años, y es que a través sobre todo del poder político, poder económico, poder financiero, poder de los medios de comunicación, han lanzado un mensaje de miedo a la población que ha calado muy hondo, ¿no? Y el miedo es uno de los elementos de control social más importantes. No nos podemos paralizar. Estos movimientos que hemos analizado tienen luces y sombras, como hemos visto aquí, pero yo creo que debemos de intentar recuperar, es decir, la sociedad que tengamos y la sociedad que construyamos dependerá de nuestras acciones o de nuestras omisiones. Por lo tanto, es importante salir a la calle, luchar y adelante. Muchas gracias, David. No sé si sobreviviremos, Cristina, pero sí, en principio hombre, sí. Yo espero que sí. Mira, los argentinos sobreviven. Claro, más delgados y eso, pero... Estuvieron en el puesto sexto en el ranking económico mundial hace más de 30 años y ahora están en el puesto 20. España, que estaba en el puesto octavo en el ranking mundial como economía de las economías más desarrolladas del mundo, ¿verdad? Ahora estamos en el puesto 13 para llegar al 14. Perdóname solo una cosa, somos el tercer país de la Unión Europea donde hay mayor porcentaje de personas por debajo del umbral de la pobreza. Eso más, ese es el sí. ranking en el que estamos. Sí, bueno, pero yo a lo que voy es el siguiente. Efectivamente, ese es el más importante. Lo que quiero decir, y esto es lo que quería añadir, es que vamos caminos directos del subdesarrollo. Quiero decir que vamos directamente a la pobreza más absoluta. Es decir, donde los niveles de pobreza pues no superen el 20%, que sea por el 40% o llegando incluso al 50%. Ese es el grave problema que tiene España. Y ese grave problema es al que tenemos que hacer frente. Yo me acuerdo, hablando de los medios de comunicación, que hace unos años, el año 2007, pues hicimos unas conferencias en la universidad. Y David lo sabe porque se lo he comentado. Y aparece el cartel, yo lo tengo ahí siempre colgado, para que quede como recuerdo, para que la gente que diga que los economistas no sabíamos lo que podía ocurrir, esté allí bien puesto en la conferencia, bien pegada, desde hace muchos años. Es decir, ¿por qué tan antiguo? ¿Por qué no lo quitas? Es que no lo quiero quitar adrede. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de la crisis del ladrillo y las posibles consecuencias en la economía real, pues ya lo teníamos claro, pero lo que pasa es que, claro, fue la prensa a esas conferencias, pero nadie se hizo eco del problema. Y por eso a lo mejor estoy aquí hoy, ¿no?, con vosotros. Y os agradezco que estéis conmigo, ¿eh? Bueno, pues queridos telespectadores, nos vemos el próximo miércoles en este canal 44, con su programa La Vía de la Libertad, el programa que pretende hacernos mucho más libres.